Bienvenidos al podcast Próxima Generación, el espacio donde hablamos de lo que no se puede hablar. Gracias por acompañarnos una vez más en su podcast Próxima Generación. Mi nombre es Vic. Y yo soy Víctor Jr., Próxima Generación, o en inglés, Next Gen. Bueno, es un gusto como cada semana, ¿verdad? En esta nueva temporada, darle la bienvenida a nuestro amigo, el Pastor Guasa, que vamos a tener una plática con él ahora siguiendo la dinámica de lo que estamos hablando en esta nueva temporada. Y pues queremos que él mismo se introduzca, que se dedica, qué hace y por cuánto tiempo lo ha hecho. Muchas gracias. Es una alegría estar participando con ustedes en este medio, este podcast Next Gen, ¿verdad? Próxima Generación. Y tienen un título bien relevante para lo que está pasando ahora mismo en la sociedad, las generaciones que se están levantando. Mi nombre es Huáscar Rodríguez. Me dedico a hablar con la gente. Alguien diría, bueno, pastor, eso soy, pastor de título. Sin embargo, considero el pastorado como un ministerio que Dios nos da para que conectemos con otras personas. Y tengo ya aproximadamente unos 17 años haciendo la función pastoral. Sí, lo que hablábamos, ¿verdad? Como en el video, en el episodio anterior, pareciera que es uno de los trabajos más fáciles, como dice el pastor, ¿verdad? Nomás platicar con las personas, pero es el trabajo más difícil porque tocamos la espiritualidad de las gentes, el poder rescatarlos de conflictos, y tanto internos como externos, enfermedades, algunas adicciones, cosas así. ¿Usted cuál considera ahora, pastor, que es la mayor problemática entre los jóvenes? Me preguntas qué considero, cuál es el mayor problema entre los jóvenes, y obviamente a quien le haga esta pregunta te la va a responder desde su punto, desde la perspectiva que pueda ver. Yo te puedo mencionar, varios factores. Número uno, el gran problema que tiene la juventud es que para ellos la vida espiritual no es relevante. Y cuando hablo de espiritualidad, no estoy hablando de religiosidad, ni de estar asistiendo a una iglesia, sino de la conexión con Dios. Ellos se sienten conectados con muchas cosas, pero necesitan entender qué es la conexión con Dios. Seguido a eso, creo que los jóvenes están viviendo el tiempo más complicado de la historia en que ha vivido gente en este planeta Tierra. Y sobre todo porque la espiritualidad marca un parámetro muy grande dentro del ser humano. Tenemos esa necesidad ya de ser espirituales. Y claro, es que hay algo que debemos de entender. El ser humano no solamente es masa, o sea, músculos y huesos y sangre. El ser humano es una composición, vamos a decir, biológica, todo lo que somos, desde lo físico, las moléculas, las células, todo, y espiritual. Entonces, como somos un ser integral, espiritual y un ser biológico, alguna gente que hablan, lo que escriben los libros, le llama a eso bueno, ahorita me acuerdo el nombre, pero como tenemos esas dos identidades, tanto lo físico, lo biológico, la palabra era holístico. Nosotros tenemos también un componente espiritual que debe de estar junto. Y el componente espiritual que nosotros tenemos se conecta con algo espiritual. Se conecta con Dios o se conectan con otras cosas espirituales. ¿Cuál es el mayor problema? Que cuando lo que es espiritual no está conectado con Dios, se conecta con algo que le provoca vivir una vida, ya sea en adicciones, ya sea una vida contraria, ya sea una vida que provoque problemas para él mismo y problemas con la sociedad. Sí, como estás diciendo, que crees que esta generación es la que más tiene ese problema, porque lo hemos visto. Entre más pasa el tiempo, menos y menos gente se ve que están más en correlación con Dios. Vemos que la espiritualidad ha bajado muchísimo en los años desde que la tecnología salió o desde todos estos nuevos avances que están dando en esta nueva generación. Es correcto. Por ejemplo, podemos ver que ahora los programas de educación que están formando los países, y podemos mencionar este país, Estados Unidos, que es prácticamente el país que lleva la influencia a los demás países del mundo, como se ha sacado de en medio de la educación a Dios, por ende la oración, porque entendemos que lo que me conecta con Dios, que es un ser espiritual, es la oración y el estudio de la Biblia.
En este país se ha sacado la Biblia de las escuelas, se sacó la oración y se ha sustituido con todos otros elementos que te conectan con cualquier cosa, menos con Dios. Y al no estar conectados con Dios, tenemos el gran problema moral, porque Sí. lo que forma un criterio moral en el ser humano es Dios. Si Dios no está en el ser humano, no hay criterio moral. Por lo tanto, ese joven, esa persona va a hacer lo que en su mente piensa que está bien, que es correcto. Y fíjese que ese es un gran problema. Yo creo que tocamos un punto en donde la moralidad no hay otra cosa que nos la dicte más que la espiritualidad. O sea, la ciencia, tenemos la tecnología, tenemos el avance de los conocimientos, pero no hay nada que te dicte que es moral o que es antimoral. Lo único que te puede dictar que es moral es ahora sí que la comunión con Dios, que Dios te dicte lo que está moralmente correcto o incorrecto. Así es. Ahora, yendo para la próxima pregunta pues ya dijiste lo que crees que es el mayor problema. ¿Cómo crees que lo podríamos solucionar? ¿Cómo crees que un joven podría solucionar la falta de espiritualidad? ¿O cómo crees que un joven podría ayudar a alguien más a pasar ese problema? Muy buena pregunta. La forma en que creo que se puede cambiar, revertir esta situación que está pasando, lo primero es volver a Dios. Dios tiene que ser el centro de la vida del individuo. Ahora, para que Dios pueda hacer algo relevante en la vida del joven, necesita el joven ver que eso es uno de los grandes reclamos de los jóvenes de hoy día. Los jóvenes no creen en nada porque han sido muy decepcionados. Sí. Han sido decepcionados por la ciencia médica. La medicina nos prometió que nosotros viviríamos tiempos de vida más alargados en este planeta. Sin embargo, la gente vive muriendo de cáncer. No se habla de una cura para la diabetes, sino que se habla de medicamentos que te van a ayudar a prolongar la vida, pero no te están hablando de una solución. La política, por ejemplo, los líderes políticos, hace años que nos han defraudado, no solamente a los jóvenes, también a nosotros. No tenemos un líder político a quien seguir. Y en cuanto a la religión, que se supone que es donde se practica y se enseña la espiritualidad, nosotros también tenemos muchos desafíos. Pastores que caen en cualquier problema, robó, fue inmoral, lo encontraron con otra señora que no era la de él. Pastores que por el gran trabajo que hoy se está viviendo, abandonan el ministerio pastoral. Y no pensemos tanto en los pastores, porque quizás se puede ver muy cliché la palabra pastor. Pensemos en líderes espirituales. Sí. En los grandes líderes espirituales que teníamos, Jimmy Swaggart y otros predicadores de este país, los que han tenido su problema han causado gran decepción. Entonces, los jóvenes necesitan ver algo que sea natural, que sea honesto. Necesitan ver un padre que cuando conecta con Dios, su hijo entienda que su padre no es un superhéroe, no es un inmortal, que comete errores, y el padre necesita mostrarle a ese muchacho, mira, yo cometí este error, yo hablé con Dios, pedí perdón y voy a tratar de enmendar, voy a hacer lo que es correcto. Pero necesitamos enseñar un Dios real, que trabaja con situaciones reales, con personas reales que tenemos defectos, que cometemos errores, que nos equivocamos. Si mostramos eso a los jóvenes, le podemos mostrar a ellos el camino a la espiritualidad, a la conexión con Dios, de la manera más real posible. Porque a veces lo espiritual se pone como muy esotérico, y se encierra dentro de un marco donde hay un ser humano que vive con Dios, pero que nunca comete un error. Y errores cometemos todos los días. Sí. Sí, y yo creo que ahora sí que hablando de este tema es algo muy importante porque lo que estamos viendo aquí y lo que hemos estado diciendo en episodios pasados es siempre esa mentoría, ¿sí? Siempre el joven va a tener esa necesidad de tener un héroe, alguien a quien seguir, alguien a quien imitar. Y cuando, como dice el pastor, cuando ese joven
ve que la persona a la que él quiere seguir no hace las cosas de la manera correcta, entonces piensa que no hay otra oportunidad, piensa que no hay otro mundo. Eso me llevó a pensar lo que decía hace mucho tiempo Mahatma Gandhi, que decía, yo me haría cristiano si no fuera por los cristianos. El testimonio que tenemos, la forma en que nosotros vivimos el cristianismo ha dañado mucho a nuestra juventud, porque muchas cosas son las que decimos y cuando nuestros hijos nos ven a nuestra casa somos totalmente otra cosa. Entonces yo creo que esa disfuncionalidad nos ha llevado a que haya mucha incredulidad, y no solamente entre los jóvenes, que ahora son los más afectados por las redes sociales, como decía el pastor, por todo lo que ha pasado, no solamente por lo que un líder espiritual puede hacer, sino también por lo que deja de hacer en base a la necesidad de ellos. Y como estamos viendo que también es muy importante ser un líder, pero no un líder normal. Tenemos que ser un líder que enseña realmente quién es Dios. Y vemos que, como antes en el pasado también estaba diciendo lo mismo, que el liderazgo es lo más importante, la mentoría, como estamos diciendo, y lo hemos estado diciendo en pasados episodios, porque no puede ser un líder que no está con correlación con Dios, no va a llevar a los muchachos a algo bueno. Y vemos que, como está diciendo el pastor, la solución para el problema es que haya una persona, un líder que está dispuesto a seguir a Dios naturalmente, como dijo, para que sea una muestra a los demás cómo realmente es vivir una vida cristiana. Sí, y yo creo que ese es nuestro gran desafío, ¿verdad? Ahora, por eso es nuestro programa Próxima Generación, entender esa generación que viene y que ahora trae toda esta mala información de lo que decía el pastor, de lo que es el cristianismo en realidad. Sí. Mencionas Próxima Generación. Aquí voy a usar mi celular para ver las pantallas, y mencionaste las redes sociales. Nosotros tenemos el mayor influencer que hay ahora mismo, mejor dicho, el mayor punto de influencia en la mentalidad de todos, no solamente de los jóvenes, también de los adultos, está siendo la tecnología. Fíjate, este chico, ya me busco el nombre acá para poder decir, porque los cambios generacionales se clasifican de muchas maneras, y dependiendo del país donde sea, pues va a venir la clasificación. Según este chico, a ver, aquí está. Los millennials son más precisos que nosotros en estas cosas de la tecnología. Bueno, según ellos, la generación alfa, que es la última generación que se ha clasificado, nace en el 2013 al 2025. Antes de la generación alfa teníamos a los que le llaman los centennials, que son del 97 al 2012. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que quiero decirte? Cada generación tiene un foco de influencia. Ahora mismo lo que más está influyendo son las redes sociales. Cuando mencionaste la idea de los mentores, alguien que hace mentoría, es una persona que toma a alguien para enseñarle, para educarle, a través no solamente de la práctica, de los hechos, sino también con teoría. Eso anteriormente nosotros lo encontrábamos en la historia a través de un maestro y un estudiante. Si vamos a la Biblia, era un maestro y un discípulo. Así es. Es lo mismo. Hoy le llamamos mentores. Hay mentor para todo. Para las organizaciones deportivas, hay mentores para estudiar, hay mentores para matrimonio. Pero tenemos mucha gente que lee un libro y ya se coloca el título de que es mentor en finanzas, pero solamente ha leído un libro. Nosotros no hemos visto en esa persona que ha habido una prosperidad real. Alguien que comenzó en un punto y a través del aprendizaje, de poner en práctica técnicas, cambió su estado financiero y ahora puede decir, yo soy un mentor, ¿por qué? Estos son mis resultados. Hay muchos empíricos. Y los jóvenes de este tiempo tienen la capacidad de descubrir qué es real y qué no es real. Aparte de eso, la agenda que se está llevando hoy está causando en nuestros chicos una disfunción de identidad. Tú preguntas a un chico, ¿quién eres? Él te va a decir su nombre, fulano de tal. Ese es tu nombre, pero ¿quién eres? Oh, yo soy mexicano. Sí, esa es tu nacionalidad, pero ¿quién eres? O sea, estamos hablando de que responder a quién soy tiene que ver con uno mirarse hacia adentro y descubrir cuál es su identidad. Yo soy Huáscar Rodríguez. Oh, pero usted es el pastor. Ese es mi trabajo. Esa es mi vocación. Pero yo soy, antes de ser pastor,
soy Huáscar. ¿Quién es Huáscar? Un padre de familia que ama a sus hijas, que ama a su esposa, un hombre que quiere vivir feliz, un hombre que tiene sueños. Eso es lo que yo soy. Entonces los jóvenes hoy día se le está haciendo complicado decir quién es, quiénes son, porque la sociedad los está mordiendo de una forma que le dices tú eres lo que quieres ser. Sin embargo, no le está dando las bases para que ellos entiendan qué es el ser humano realmente. Y sabe que también en eso conlleva el que nos venden eso de tú puedes ser lo que tú quieres ser, pero sin esfuerzo. Instantáneamente, los 3 pasos para hacerte rico en un año. Cuando vemos que la gente se ha tomado mucho tiempo y han sido fracasos, y ha habido bajas y ha habido altas para llegar a un punto alto, ¿verdad? Y lo mismo casi pasa con todo. Yo creo que nuestros jóvenes han sido bombardeados por una forma rápida de obtener lo que quiere sin tanto esfuerzo. Y vemos en la historia que la gente que ha sido triunfadora ha batallado mucho. Yo creo que ahorita el nombre que predomina entre la sociedad es el de Tesla. Y vemos que Tesla cómo murió. Ni siquiera tuvo frutos de todo su trabajo. Pero cuando él descubrió algo, fueron miles y miles de fracasos. O sea, no descubrió la forma de hacer energía de otra manera de un día para otro. No, fue un momento en que se desanimó, también tuvo dificultades. También. Y yo creo que alguien así no dice, hey, te voy a dar la clave para que tú te hagas rico en media hora. Nadie podría hacer eso porque saben que sería extremadamente ilógico. En los tiempos que estamos viviendo eso es muy complicado. Pero es importante que los chicos puedan no perder esta línea de pensamiento que hemos tenido. Necesitan entender que los procesos son parte de la vida. Hay un proceso para crecer, hay un proceso para tomar responsabilidades, ya sea el matrimonio, ya sea escoger una carrera o ya sea ejercer una profesión. Son procesos, toda la vida tiene procesos. Y es ahí donde nuestros chicos están teniendo una dificultad porque todo se le quiere dar rápido, pero muy rápido. Y eso causa crisis al final del camino de la vida de cualquier ser humano. Y ahora, siguiendo todo este pensamiento, ¿cuál sería para usted, pastor, la pregunta más difícil que han hecho, le pueden hacer los jóvenes? ¿Cuál sería la pregunta esa más recurrente que los jóvenes hacen? Bueno, la pregunta ahora, y ese es un tema muy espinoso para conversar, porque dependiendo en la forma que lo abordes, que tomes el tema, el que escucha te va a clasificar. Uno de los temas más cuestionados y preguntados ahora mismo es la cuestión de género. Hombre o mujer, o cualquier otra cosa. Esa es una situación que está golpeando a los jóvenes por todas partes. Y yo creo que también enfocándolo desde un punto espiritual, también tiene que ver con eso que hablábamos, la pérdida de esa espiritual y de esa identidad, desde quién soy, quién quiero ser, nos ha llevado a toda esta confusión, nos ha llevado a todo este proceso en el que el ser humano tiene muchas dificultades para definir realmente quién es. Y como estaba diciendo hace ratito, que entre la generación entre más ha pasado, menos ha perdido esa espiritualidad, hemos visto que en los últimos años ha crecido más. Porque sí, me has dicho que cuando eras niño se miraba mal, tal vez ser diferente. Y vemos como igual como hemos perdido esa espiritualidad, ha sido el mismo momento que ha salido eso del mundo. Hemos visto que ha crecido mucho más y ha traído mucha más popularidad y ha crecido el movimiento mucho más en esos últimos años, igual como hemos dicho que ha perdido la espiritualidad. Y sabes que también por lo que decíamos en los videos pasados, ¿verdad? A mí no me gusta utilizar la palabra normalidad, porque el hacer normal algo que no es normal es el que nos ha llevado a muchos conflictos en muchos temas. Entonces, esa palabra, empezar a decirlo, es que es normal, cuando no es normal, nos lleva a tener una tendencia totalmente errónea. Y como tú decías, la espiritualidad y lo que nosotros podemos entender acerca de eso es que el estar alejados de algo espiritual nos lleva a cierta confusión, a cierto
pensar diferente y eso es lo que nos está alejando de como sociedad. También nos ha dividido como sociedad muchísimo. Sí, sí. Hay un asunto aquí, lo que él estaba mencionando. Podemos preguntarnos, ¿la espiritualidad ha crecido o ha decrecido? Es decir, ¿ha aumentado la espiritualidad o ha ido disminuyendo? Vamos a tratar de aclarar aquí para beneficio del que escucha. Espiritualidad es lo que nos conecta con Dios, la vida espiritual. Religiosidad tiene que ver con la práctica, lo que la gente hace. Y cuando se habla de religiosidad o de religión, la gente lo clasifica en denominaciones. Okay. Nosotros estamos hablando de la espiritualidad, que es el elemento que no importa si tú eres chino, ruso, japonés, o eres de India o de Oceanía, la espiritualidad es lo que te conecta con Dios. Sí. La espiritualidad buena, la real, ¿no? La que la Biblia presenta, te conecta con Dios. Religiosidad se practica en una denominación y se practica personal, lo que yo hago por lo que creo. Entonces, podemos decir que la espiritualidad ha decrecido. Es difícil clasificarlo. Hoy tenemos grandes iglesias que reúnen 5,000, 6,000, hasta 10,000 y 12,000 personas. Eso es algo extraordinario. Pero ¿qué tan espirituales son? Esa es la otra pregunta. Sí. ¿Y con quién están conectados? Porque yo puedo estar conectado con un pastor o con un predicador, porque hay personas que no son pastores. Dante Gedel es uno, por ejemplo, y estoy mencionando su nombre por acá. Nosotros, o por lo menos yo, hasta el punto que sé, no fue formado en una escuela teológica, una universidad, pero tiene una gran congregación, es un predicador, mucha gente le sigue y está muy bien, tiene tremendos mensajes. Yo lo sigo y lo escucho a veces. Pero allí viene el punto. Entonces, ¿qué es lo que ha causado esta gran confusión en la gente y sobre todo en nuestros jóvenes? Que ahora hay mayor acceso a la información. Ahora es más fácil saber lo que está pasando en India, lo que está pasando en África, lo que está pasando en China, lo que está pasando en Rusia. A escasos segundos tú te enteras de cualquier suceso. Y entonces, cuando yo voy a las redes, cuando yo soy influenciado por esos medios masivos de comunicación, yo tengo que saber qué es lo que está promoviendo, cuál es su fin, cuál es su interés, para saber clasificar y entonces tomar la información como buena o válida. Porque si no tengo la capacidad de hacer eso, como dice un amigo mío, me puedo tragar el elefante completo pensando que es bueno, pero en el estómago me va a hacer daño, porque no era algo bueno. ¿Qué podemos hacer para que nuestras nuevas generaciones, nuestros jóvenes, puedan vivir sabiamente en este tiempo? Necesitan leer bastante. Ahora usted me pregunta, Huáscar, ¿qué necesitan leer? Creo que necesitan leer historia, historia universal. Pues rapidito, hay un dicho que se dice que el que no sabe la historia está condenado a repetirla. Así es. El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y es una realidad, lo hemos visto con la mayoría de los países, incluso el nuestro. Sí. Entonces necesitan leer historia buena, saber clasificarla, necesitan saber historia universal, necesitan saber geografía, porque los países han cambiado. Los continentes también, e incluso a lo interno, nuestro país está cambiando muchísimo. Hay una migración de California a Texas, están saliendo personas de California a Idaho. O sea, es algo que está pasando, que los jóvenes necesitan saber por qué esos fenómenos se están dando. También necesitan leer la Biblia. ¿Por qué razón? Porque la Biblia es el libro que ha influenciado el mundo, el que más ha influenciado. Fíjense, hay dos libros que han influenciado el mundo. Número uno es la Biblia y número dos son los escritos de Homero, donde se cuentan las guerras épicas, la Ilíada, por ejemplo. ¿Por qué razón digo eso? Porque esos dos libros han formado el pensamiento del mundo. La Biblia ha formado el pensamiento de la gente en el sentido espiritual o religioso, y los escritos de Homero han formado el mundo en cuanto a lo que es metafísico, esa filosofía, esas cosas. Entonces, de hecho, voy a decir el título acá. Hay un libro que se llama Cultura, lo que todos deben saber. Te buscas ese libro y vas a entender cómo se formó el pensamiento de los pueblos y el sistema educativo, cómo influencia sobre el pensamiento de la gente. Entonces, en base a lo que mencionabas,
Algo que puede ayudar mucho, mucho a nuestros jóvenes es la lectura, la buena lectura para poder tener una mente formada y saber clasificar la información que ellos están recibiendo. Sí, tener una mente crítica para poder, cuando dices tú, cuando ven en las redes sociales, en el TikTok, en el Instagram, ven alguna información, tener la capacidad de verificar si esa información es verdadera, si es auténtica, si tiene algún soporte, si tiene antecedentes, si tiene historia o no, porque yo creo que también, como por ejemplo en la época de la pandemia lo vimos mucho cuando la gente salía diciendo, como tú decías, leyó un libro de 3 plantas y decía, oh, ya tengo el remedio para el COVID, ¿no? Y había gente que lo seguía, y ahora con las redes cada vez es más susceptible el ser humano a creer cosas que a lo mejor ni siquiera están comprobadas. Que no tienen comprobación ni base verificada. Ahora, me gustó cuando dijiste para tener una mente crítica, y entiendan, no es para ser criticones, es para tener una mente con la capacidad de discernir, de analizar las cosas. Y que no es que no entiendan que no queremos decir que no tengan una mente crítica, porque ustedes al vernos ahorita también están haciendo un análisis acerca de lo que nosotros decimos y lo están comparando con toda la información que tienen. El problema está aquí que mucha de la información que tenemos no está validada por algo. Entonces ahí nos metemos en algunos conflictos de creer algo porque alguien lo dijo. Y como tú dices, tenemos muchos pastores, tenemos grandes predicadores, pero también, como decías, buscar el trasfondo. ¿Por qué lo hacen? ¿Quiénes son? Saber qué fin tienen. Porque si mi fin es llenar mis bolsillos de dinero, yo te voy a decir que de manera que tú vengas a la iglesia, tu vida va a cambiar. Y muchas veces queremos decirles que no es así. O sea, la espiritualidad tiene que ver algo con, exacto, su nombre lo dice, con algo más espiritual. Sí, por eso mismo, regresamos a lo mismo, que el líder debe ser alguien, saber dónde está, estar naturalmente conectado con Dios, no ser algo falso, porque regresamos a lo mismo, que si es alguien, como estás diciendo, que nomás habla mucho diciendo que, si vienes a mi iglesia, esto y esto y esto, y vas a ser más espiritual, vas a tener más dinero, al final, cuando vean quién realmente es, los jóvenes van a estar decepcionados y no van a querer regresar. Regresamos todo, va a ser un ciclo y un ciclo de regresando a lo mismo, no saber quién son, no saber qué es lo que van a hacer, pero ahí es donde entra mucho el líder. Si el líder está fijo, las personas que lo siguen, los discípulos, también van a estar fijas en lo que hacen. Y es que precisamente ese es el punto. Yo creo que hablar de la identidad es lo que puede ayudar y definir la vida de cualquier persona. Una persona con una crisis de identidad, es decir, alguien que tiene una identidad no correcta, no va a ser una persona que va a manejar bien su dinero, su finanza. Si hay una persona que no tiene una identidad correcta, no va a ser un buen padre de familia. De hecho, nuestros jóvenes de este tiempo no quieren formar familia. ¿Por qué? Por las disfunciones familiares que han vivido, que han visto. Entonces, ahí está el punto. Definir claramente tu identidad solamente se logra de una forma. Es conectar con el que te dio la identidad. ¿Quién me dio la identidad? Cristo. Fue Dios. El mismo. Hay un escritor bíblico que a mí me encanta, se llama David. David dice, mi embrión vieron tus ojos y tú me tejiste en el vientre de mi madre. Es decir, Dios hizo al ser humano. Y si Él fue que lo hizo, Él sabe cómo funciona. De manera que si yo quiero tener una correcta identidad de vida, para vivir una vida como quiero vivirla, necesito conectar con ese Dios. Así es. Y yo creo que eso es lo más importante. Como le hemos dicho en casi todos los episodios, la espiritualidad marca una gran diferencia. Te va a crear a ti un ser diferente. Tener una cosmovisión del mundo totalmente diferente. Y a mí me impresiona cada vez que yo tengo la oportunidad de poder compartir con jóvenes cómo la espiritualidad les ayuda incluso a salir de ciertos conflictos, de ciertas adicciones. Y como tú decías, no hay otro libro que tenga ese poder, de poder decir, esta persona antes era un asesino en serie y ahora es alguien que proclama el amor por alguien, el respeto por alguien más. Entonces eso es algo increíble que sí tenemos que tomar en cuenta de que es poderoso lo que está pasando. Pues te agradecemos mucho la disponibilidad de venir hasta acá para venir a grabar, y te agradecemos mucho y que esperemos que otra vez podamos hacer algo así algún día. Con mucho gusto. Esta plataforma me encanta porque es un medio donde se habla a los jóvenes, y yo creo que
necesitamos poner mucha atención a nuestros jóvenes porque son el presente, alguien diría el futuro, son el presente de nuestras generaciones, de nuestra vida, de nuestro país. Y si pensamos en ellos solamente para el mañana, estamos perdiendo recursos valiosos que hoy pueden ser bien aprovechados. Por lo tanto, en el momento que me inviten, pues hacemos lo preciso para poder compartir con ustedes. No, pues sí, pues no queda más que agradecerle y agradecerle a todos los que nos están sintonizando para que ustedes sigan esta dinámica, sigan con estos videos, ayúdenos a compartirlos, que sabemos que hay gente que los necesita, sabemos que hay gente que está pasando por cosas difíciles y unas palabras de aliento nunca caen mal, ¿verdad? Sí. Pues este ha sido el episodio de hoy, pero antes de terminar, recuerda que el inteligente aprende de sus experiencias Y un sabio aprende de las experiencias de los demás. Nos veremos junto al río. Gracias por escucharnos. Este ha sido tu podcast, Próxima Generación. Déjanos tus comentarios y los temas de tu interés en nuestras redes sociales. Te esperamos en el siguiente episodio.